la verdad es que en aquel momento no era nada normal. Yo creo que en ese sentido han cambiado mucho las cosas y ahora en España hay muchos proyectos de convertir cómics nacionales en películas o en series. Arrugas consiguió el Premio Nacional de Cómic, entonces eso hizo que el cómic fuese como, bueno, como que llegase a gente que habitualmente nunca había leído cómics, y entre ellos a gente del cine y en particular a un productor llamado Manuel Cristóbal, que él venía de la animación y había hecho bastantes cosas y se topó con una historia que en cierta manera él andaba buscando, ¿no? Para hacer una animación para adultos. Yo creo que con la animación también ha pasado algo como ha ocurrido con el mundo del cómic. Ha habido como un cambio de poder darnos cuenta al final, para un público generalista, que los cómics no son únicamente para contar historias para adolescentes o para un público más infantil. Primero, nombrar a Ignacio Ferreras también, ¿no? Que es el director de la película y en cierta manera, pues bueno, luego si nos da tiempo entramos más en cómo él trabajó. Pero una vez Manuel formó ese equipo, la verdad es que fue todo como muy fluido y todo funcionó de maravilla, ¿no? En mi caso, pues bueno, como tú decías, me tuve que encargar en cierta manera del guión, o más bien ayudar a Ignacio, que él, por ejemplo, Ignacio no había hecho el trabajo de campo que tuve que hacer yo para hacer el cómic, todas esas visitas a las residencias, pues recoger testimonios, hablar con unos, con otros, y tenía mucho material que yo no supe cómo meter en el cómic. Hubieron momentos de darme cuenta cosas que nunca había caído, ¿no? En la gran diferencia que hay entre un cómic y una película, ¿no? Muchas veces se dice que el cómic es el cine de los pobres, ¿no? Que de hecho nosotros utilizamos dentro del mundo del cómic un lenguaje muchas veces cinematográfico en cuanto a los planos, plano medio, plano general, americano o contraplano, este tipo de cosas. Pero cuando estás trabajando en una película, cuando estás trabajando en un storyboard, te das cuenta de que un cómic se parece mucho más a la lectura de una novela normal que al visionado de una película, ¿no? Las viñetas, al fin y al cabo, son simplemente pautas, y en el cómic se dice que realmente lo interesante en un cómic ocurre entre las viñetas, en ese espacio en blanco. Y de esto te das cuenta cuando estás transformando un cómic en un storyboard, ¿no? Un cómic puede tener infinitas lecturas. Un storyboard tiene que tener una única visión de la historia y hay que mostrar todo tal cual es, ¿no? Para que el resto del equipo pueda trabajar y para que sea la visión del director, ¿no? La que están contando esas viñetas, ¿no? Y la verdad es que esto, en el caso de Arrugas, sí que creaba como unos retos, ¿no? Y era que en el cómic yo podía jugar con esa fantasía de la lectura de un cómic, ¿no? De que todo ocurre en la cabeza del lector, en el sentido de que son ancianos y se mueven con ancianos, pero yo puedo jugar con que un anciano aparezca o desaparezca o haga una acción rápidamente, ¿no? Que me marque el ritmo, el texto, por ejemplo, o las viñetas, ¿no? En una viñeta está el anciano y en la otra ya no está. Sin embargo, en la película había que mostrarlo, ¿no? En la película no podías hacer esas elipsis que se hacen en viñetas, ¿no? Entonces sí que era un reto, ¿no? El que hubiese un clímax o un ritmo en una escena con el movimiento de los ancianos, ¿no? Son dos medios que en cierta manera nacieron juntos, ¿no? A principios del siglo XX, y que durante mucho tiempo compartieron una cierta combinación, ¿no? de herramientas, ¿no? El cómic desarrollaba unas, el cine las copiaba, el cine desarrollaba unas y el cómic las copiaba. Pero llega un momento en el que creo que el cine empieza a tener como una mayor expansión, por los motivos que sea, ¿no? Y a partir de ahí me parece que el cómic ha ido siempre un poco detrás del cine, ¿no? Intentando recrear en viñetas lo que el cine crea, ¿no? Y siempre hemos tenido dentro del mundo del cómic un lenguaje como muy cinematográfico, ¿no? En el sentido de que la acción es la que mueve las historias. En cierta manera eso también ha sido al final un
un lastre, ¿no? Y desde hace pues ya más de una década que hay autores que intentan acercarse más a la narrativa de la novela que a la del cine, ¿no? Porque la del cine, pues bueno, tiene como también muchas limitaciones, ¿no? A la hora de poder contar una historia, ¿no? Yo aprendí mucho con el cine. Una de las cosas, por ejemplo, es que vivimos en una especie de, todos los medios, la literatura, el cine y el cómic, vivimos en nuestra propia burbuja. Es decir, contamos las cosas de una manera que los que son asiduos a nuestro medio lo ven normal, pero cuando se ven desde fuera se ven rarezas. Arrugas, que es una historia seria, que como decía antes, me tuve que documentar y estuve meses yendo a residencias de ancianos para ver cómo era la vida y cómo eran estos lugares. Pues bueno, hay un momento dado en el que el personaje de Emilio va con una maleta a la residencia, porque se va a quedar ya a vivir allí. Y no me di cuenta del tipo de maleta que había hecho hasta que no vi la que Ignacio había dibujado en la animática. La que había dibujado Ignacio en la animática era una maleta totalmente actual, una maleta con el brazo extensible y con ruedas. Sin embargo, la que yo había dibujado en el cómic era una maleta de los cómics de Mortadelo y Filemón. Entonces, ese es un pequeño detalle que en este caso no tiene mucha importancia, pero que demuestra un poco hasta qué punto dentro de cada burbuja tenemos un lenguaje particular y cuando se ve fuera, de repente chirrían. La verdad es que nunca tienes ni idea de cómo va a ser acogido lo que hagas, ¿no? Y más una historia como esta que como tú dices, ¿no? En cierta manera iba a contracorriente, ¿no? Y de hecho, pues bueno, lo cuento alguna vez, ¿no? De alguna de las motivaciones que me llevaron a hacer Arrugas, ¿no? Por un lado fue pues que mis padres en ese momento eran mayores y quería saber cómo se sentían y para ello la forma de reflexionar que yo tengo es hacer un cómic, ¿no? Y poder investigar y empatizar con los personajes que me parece que son los protagonistas de la historia. Por otro lado, dos hechos, ¿no? Uno, el que yo en aquel momento todavía vivía de la publicidad y me encargaron de hacer un cartel publicitario de un salón del automóvil. Me dijeron que llenase aquello de personajes, que tenía que haber muchos mirando un coche. Y entre todo ese grupo de personajes dibujé una pareja de ancianos. Entonces cuando lo entregué a la agencia que me lo había encargado, me dijeron que nada, que todo bien, pero de los ancianos, ¿no? Que los ancianos, porque había dibujado a los ancianos, son antiestéticos, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta de que existe una fobia hacia la vejez. Y esto se unía que creo que fue por aquella época, con una entrevista, o no sé si fue la entrega creo que fue la entrega de los Oscars, ¿no? Que le dieron un Oscar a Michael Caine por las normas de la Casa de la Sidra. Y él se quejaba, le dieron el Oscar al papel de reparto, ¿no? Al personaje secundario, ¿no? Y él se quejaba de que llegada a cierta edad como la que él tenía, en el cine tan solo se podía aspirar a ser un actor secundario, ¿no? Que ya no había historias protagonistas para ella, ¿no? Y todo esto junto me hizo darme cuenta de que sí, de que no había, ¿no? O habían muy poquitas historias que tuviesen como protagonistas. Por supuesto, como personajes secundarios hay infinidad de historias, pero ni en la literatura, ni en el cine, ni en los cómics hay demasiadas historias que nos cuenten la vida de una persona mayor desde su punto de vista, ¿no? Y es muy curioso porque podemos encontrarnos cualquier historia de ficción en la que empatizamos con un emperador romano, con un psicópata o con, yo qué sé, o incluso con un extraterrestre, pero hay muy pocas dedicadas a una parte tan importante de nuestra vida. Y luego, por otro, fue cuando visité la residencia de ancianos, que me di cuenta de que no quería que esa fuese mi vejez. Y también es verdad que lo hice por un acto egoísta, ¿no? Por decir, joder, lo que nosotros hagamos ahora va a ser la vejez que nosotros tengamos en un futuro. Y en ese sentido sí que intenté que hubiese una reflexión en el cómic, pero pensaba que esto no iba a llegar a nadie, ¿no? No era el tipo, digamos que no juntaba los elementos que pueden hacer de una historia un bestseller, ¿no? Empezando por la de no tener un protagonista joven. Yo
creo que mucho, ¿no? La relación que yo tenía en esos momentos con la vejez era la vejez de mis padres, ¿no? Pero tampoco quise centrarme en ella y la quise abrir un poco más y para eso me parecía que genial, era perfecto en la residencia de ancianos y allí sí que descubrí una cosa que también se daba en mis padres, pero en las residencias en mayor medida, ¿no? Y era la soledad, ¿no? Creo que en realidad Arrugas trata sobre la soledad y sobre volver a crear vínculos, ¿no? No sé qué crítico en Estados Unidos la llamó como que era una historia de colegas, ¿no? De ancianos, pero una historia típica de colegas y de amistad. Y por otro lado, otro de los temas de Arrugas, ¿no? Y es el papel del cuidador. Y me parece que en Arrugas es tan importante el personaje de Emilio como el de Miguel. Y Miguel cumple el papel del cuidador, ¿no? Y de cómo una persona es capaz de crecer en lo personal al tener a alguien a su cuidado. Y eso se da en las familias que tienen un enfermo con Alzheimer. Es verdad que hay momentos críticos y momentos que te pueden llevar a la separación con tu pareja o cosas de estas, a una depresión, pero en muchos casos, tanto en los cuidadores no profesionales como en los profesionales, en los que les enriquece, ¿no? Esa dependencia que tienen de ellos, que tienen los enfermos de ellos, ¿no? El tener que cuidar les hace mejorar como personas, ¿no? Y eso me pareció que era muy bonito, ¿no? Y las historias que te contaban los cuidadores, la verdad es que eran todas como muy emotivas. Arrugas, tanto el cómic como la película, han tenido, bueno, un recorrido muy largo, ¿no? Por muchos países, donde se ha publicado el cómic, donde se ha proyectado la película. Y en determinados países, claro, el concepto que tenemos de la familia es muy diferente. Por ejemplo, en Japón funcionó muy bien, tanto el cómic como la película. Allí la distribuye Ghibli, que es tanto para Ignacio como para mí eran un referente, ¿no? A la hora de hacer esta película, ¿no? Con lo cual fue cerrar un círculo. Y recuerdo un pase en otro lugar totalmente diferente que fue en Estados Unidos. Y cuando acabó uno de los pases que hicimos, que luego había pues un pequeño coloquio, un periodista, al hilo un poco de lo que tú decías, ¿no? de ese sentimiento de culpa de la familia por haber dejado al padre allí y demás, decía que ese concepto era muy mediterráneo, que ellos ese concepto de familia no lo tenían, ¿no? Que ellos eran más, en cierta manera, individualistas, es decir, que el núcleo familiar allí se rompía en cuanto los hijos se iban a la universidad. Yo creo que eso es algo que debemos de mantener, ¿no? A mí, por lo menos, me parece que es bueno, ¿no? Esa unión familiar como red, ¿no? Como apoyo, ¿no? Como una forma de poder defender y ayudar siempre al eslabón más débil, ¿no? de la familia, ¿no? Me parece que los individualismos en general no son buenos, ¿no? Y en contraposición al individualismo, creo que el núcleo familiar siempre ha sido algo que en las culturas mediterráneas ha funcionado, ¿no? Ahora nuestra forma de vida va cambiando, ¿no? Y ya no podemos seguir haciéndonos cargo o tener ese tiempo que teníamos antes para esos eslabones más débiles, ¿no? Como pudieran ser los ancianos, ¿no? En nuestras familias, pero siempre ha sido un apoyo las personas mayores y también un pozo de sabiduría, ¿no? En muchos sentidos, en las sociedades más agrícolas y demás, pero claro, el urbanismo y nuestros cambios de vida van cambiando también el concepto de familia. A mí el interés por la memoria, yo creo que más allá de una nostalgia por un tiempo pasado, la verdad es que no creo que sea por ese punto romántico de que el pasado ha sido mejor ni nada de eso, ¿no? Yo creo que es simplemente por el hecho de buscar mi propia identidad, ¿no? O bien personal o, como tú decías, la memoria colectiva, ¿no? Para mí la mirada
La memoria es la búsqueda de la identidad. Y por eso una enfermedad como el Alzheimer en arrugas me parece tan dramática, ¿no? Porque al final es la pérdida de esa identidad, ¿no? Sería como, pues, ya dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Casi que se queda el envoltorio pero sin nada dentro, ¿no? Sin todo eso que hemos vivido y que hemos ido acumulando. Entonces, para mí, pues bueno, como te digo, va muy unido, ¿no? La memoria y la identidad. Yo creo que sí, yo creo que todo medio tiene su poder educativo, digamos, ¿no? O el análisis de esos medios te puede llevar a un enriquecimiento, ¿no? Y el dibujo yo creo que tiene mucho, ¿no? En el sentido de que no es la realidad, es decir, una película de imagen real se vale de la realidad para contar una historia, pero la realidad en el dibujo, en la animación y en los cómics es el blanco, o sea, no hay nada. Y tú tienes que recrear un mundo, pero vas a recrear un mundo y vas a construir un mundo en función de lo que quieres contar, con lo cual, tanto lo que dibujas como lo que no dibujas tiene un sentido. Digamos que el dibujo tiene la posibilidad de pasar de lo real, por decirlo de alguna forma, aunque no sea la realidad, a lo abstracto, ¿no? O de lo figurativo a lo abstracto, ¿no? Y estar continuamente jugando con ello. Pero ese análisis, por otro lado, te lo puede enlazar digamos que con el arte plástico en general, ¿no? Con los estilos de dibujo, con la simplicidad, con el trazo, con cosas que son ancestrales, ¿no? Que nos remontan casi a los jeroglíficos o a cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, creo que se puede aprender mucho también a partir de únicamente de los dibujos. Al final el dibujo, lógicamente, hacer un cómic es un medio de expresión. A mí me ha servido muchísimo, ¿no? Pues para comprenderme, como decíamos antes, para comprenderme mejor a mí mismo y comprender el mundo y poder sacar fuera neuras, fobias y también recuperar las cosas que me parecen bonitas, ¿no? Es cierto que para mucha gente el dibujo parece que sea una barrera insalvable, ¿no? De que oh, es que tengo que saber dibujar muy bien para hacer un cómic. Y yo creo que en esto hay un error. Yo creo que nos enseñan mal en el colegio, ¿no? En el sentido de que cuando nos enseñan a escribir, nos enseñan a escribir para que nos expresemos. Sin embargo, a la hora de dibujar, nos ponen el listón, vamos, de Velázquez para arriba, ¿no? Y yo creo que eso cohíbe a cualquiera porque enseguida te das cuenta de que nunca vas a poder llegar a eso. Sin embargo, cuando escribimos, nadie te dice que tengas que escribir como Shakespeare o como Cervantes, ¿no? Que si yo quiero escribir un correo, no hace falta una gran retórica ni nada de esto, ¿no? Sin embargo, con el dibujo nos ponen ese bloqueo. Y el dibujo al final simplemente también es un medio de expresión. Nadie nos puede decir si está bien o está mal. Simplemente es encontrar la forma en la que podemos expresarnos por medio de él. El cómic de los medios visuales es el más libre, precisamente por la economía de medios que tienes, ¿no? Hacer una película, desgraciadamente, vale mucho dinero. Sin embargo, hacer un cómic con un folio y un bolígrafo podrías contar el Quijote de los cómics, ¿no? No tienes ninguna otra limitación, ¿no? Con lo cual eso lo convierte también en un medio muy libre y muy democrático para todos.